Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente César Altamirano Vargas. Y en este caso, para regresar a este proyecto que tenía, que es el apoyar a los compañeros profesionales y estudiantes de ingeniería química a entender simulación de procesos utilizando el software Aspen HYSYS. ¿Sí? En este caso les he traído, para continuar con los dos videos que había subido anteriormente, me voy a dedicar en este punto a las operaciones de transferencia de calor. ¿Sí? Las opciones que nos brinda HYSYS para poder realizar operaciones de transferencia de calor tenemos varias opciones en las cuales podemos simular calentadores, podemos simular enfriadores o coolers, intercambiadores de calor de coraza y tubos, hornos e intercambiadores de calor compactos, o los denominados LNG exchangers, ¿sí? Que son utilizados mayormente en plantas criogénicas o en procesos de separación y purificación de gas natural. Como definición tengo que la operación de transferencia de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas y separados por una pared sólida ocurre en los equipos conocidos como intercambiadores de calor. ¿Sí? Nosotros sabemos que los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes. A la vez evitan que se mezclen entre sí. Como clasificación tenemos que se pueden clasificar dependiendo del patrón de circulación que siguen estos fluidos, entre los cuales pueden ser contracorriente, cocorriente o flujo cruzado. También se pueden clasificar de acuerdo a su construcción, que pueden ser intercambiadores de doble tubo, intercambiadores de coraza y tubos, intercambiadores de placas y marcos, vaporizadores, condensadores, intercambiadores compactos. Acá he puesto unos ejemplos para poder definir la clasificación de los intercambiadores de calor. En el primero vemos una definición de acuerdo al patrón de circulación de los fluidos, en el cual tenemos un flujo paralelo y una contracorriente o un contraflujo. ¿Sí? El modelo es para un intercambiador de doble tubo, en el cual en el primero vemos que los flujos el flujo caliente y el flujo frío van en el mismo sentido o de forma paralela. ¿Sí? En la gráfica de temperatura para ambos fluidos, vemos cómo el fluido frío desde una temperatura más baja comienza a calentarse y el fluido caliente desde una temperatura más alta comienza a enfriarse. ¿Sí? En un cierto punto, estos dos fluidos van a aproximarse a sus temperaturas, pero no van a dar el mismo punto en sí, o en el tiempo no van a dar en la misma temperatura, el mismo punto de temperatura, ya que por definición de intercambiador de calor, para que pueda haber la operación de transferencia de calor, o para que un equipo de transferencia de calor o un intercambiador funcione, debe haber una cierta gradiente de temperatura. ¿Sí? Y en este caso, la contracorriente o el contraflujo, igual para un intercambiador de doble tubo, vemos que las corriente fría y caliente van en sentido opuesto. ¿Sí? La gráfica de temperatura nos indica de que el flujo frío va desde una temperatura más fría hasta una más caliente, y el flujo caliente desde una temperatura más alta o más caliente hacia una fría, teniendo una gradiente de temperatura definida. Y de acuerdo a la gráfica nos vamos a dar cuenta de que en cierto punto, en el mismo momento, van a tener definida la gradiente, van a ser las mismas, ¿no? Digamos, si yo tomo este punto
perdón, si yo tomo este punto, voy a tener una gradiente de temperatura respecto al flujo caliente, el flujo frío, igual a este, si tomo este punto y este punto, ¿sí? Mantienen, mejor dicho, una gradiente de temperatura constante. Y si nosotros vamos a la definición de acuerdo a su construcción o la clasificación de los intercambiadores de acuerdo a su construcción, vemos que podemos tener intercambiadores compactos como el de esta imagen, que es un intercambiador para ventilación o refrigeración de una residencial, y acá vemos un intercambiador de los más conocidos, que son los intercambiadores de coraza y tubos, ¿no? La coraza, la parte externa, y los tubos que están dentro de él. Como operación de transferencia de calor o como equipos de transferencia de calor, HYSYS me permite, como les había explicado, simular diferentes equipos de proceso, en los cuales el más básico que tenemos es un calentador o denominado heater, que por definición sé que es un equipo ficticio que se utiliza para realizar solo balances de energía en una corriente que es calentada de alguna manera. El icono para poder simular este proceso o este equipo de proceso es el que vemos en esta parte con la flecha color roja, ¿sí? Ahí vamos a desarrollar un ejercicio para poder aprender a simular dicho equipo, ¿sí? Acá había estado con un ejercicio, vamos a abrir uno nuevo, un nuevo caso, y vamos a leer el ejercicio, ¿sí? Me dice, determinar el calor necesario para llevar hasta su punto de rocío a una mezcla de alcoholes constituida por etanol, 20% volumen, 1-propanol, isobutanol y agua. La corriente tiene un flujo de 1000 kg/h y está a 5 bares y 25 grados centígrados. Suponer una caída de presión de 0.3 bares del fluido durante el proceso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para simular en Aspen HYSYS es ingresar nuestros componentes, ¿sí? Tenemos etanol, propanol, propanol. También tenemos isobutanol, o el 1-butanol, y agua. ¿Sí? Después de haber ingresado nuestros componentes, el simulador nos va a pedir un paquete de fluido. Nosotros ya hemos venido trabajando con componentes, pero del tipo hidrocarburos puros, pero en este caso que tenemos mezcla de alcoholes y agua, ¿cómo podríamos escoger el paquete de fluido ideal? En este caso, el simulador Aspen HYSYS nos brinda la posibilidad de poder tener un asistente de paquetes de fluido que se llama el Metos Assistant. En este Metos Assistant yo puedo buscar, de acuerdo a los componentes con los que voy a trabajar, el paquete de fluidos que me convendría para poder trabajar esos componentes, ¿sí? Entonces me dice si es que quiero seleccionar por componente específico o por un proceso específico. Como solo es un calentamiento, en este caso voy a poner de que quiero saber
mediante un componente en específico. En este caso, si es un sistema químico, un sistema de hidrocarburos, solamente agua, aminas, electrolitos aromáticos, tioles, hidrocarburos. Me voy a la parte de especial y pongo que quiero, como veo que tengo un sistema glicol que es mediante alcoholes o es de la familia de los alcoholes, le doy clic y entonces me dice que puedo usar el glycol package. Y si yo le doy clic al glycol package, me va a dar todas las relaciones o correlaciones para este paquete de fluido. Me va a decir con qué ecuación de estado trabaja, en este caso es la tu sin tazón, la ecuación de estado, que es considerado para la mezcla agua triietilenglicol. ¿Sí? Entonces, al ya saber que el glycol package funciona correctamente para una mezcla de alcoholes con agua, lo puedo seleccionar. ¿Sí? Nuestra barra de estado nos dio de color verde, que significa que está ingresada de una manera correcta. Para poder verificar si es que este paquete de fluido cumple con todos los componentes que hemos ingresado, podemos también ingresar a la relación binaria o los coeficientes binarios y acá observar si es que para todos los componentes hay un coeficiente por cada, hay una relación binaria, ¿no?, entre cada componente. En este caso tenemos relaciones de actividad: etanol con el propanol, con el 1-propanol, con el 1-butanol y con el agua. También para el 1-propanol, para el 1-butanol y para el agua. ¿Sí? Como ven, esta ecuación de estado se basa en actividades. Y al tener ya definido nuestro paquete de fluidos, podemos pasar a la simulación. En la simulación, como les había enseñado en la diapositiva, nosotros podemos encontrar o definir ese proceso o ese equipo de proceso mediante este icono con la flecha roja, que es denominado el heater, ¿no? Pongo el heater y le vamos a denominar heater. Vamos a poner que hay una alimentación, una mezcla de alcohol-agua, una mezcla de alcohol-agua. Para poder simular este tipo de proceso, yo voy a tener que, para que pueda generar el balance de energía, se le tiene que administrar una corriente de energía para que pueda cambiar, ¿no?, de temperatura desde esta alimentación que se le da hacia la salida, ¿no? Entrada y la salida van a variar, o va a haber la transferencia de calor, simulando que hay una corriente de energía, la cual voy a denominar Q1, y para la salida voy a poner punto de rocío, que me pide el problema, ¿sí? Entonces tengo el calentador como equipo de proceso, la mezcla de alcohol, agua y el punto de rocío de esta mezcla, ¿sí? El problema me da las composiciones, que son 20%, son composiciones en volumen, y me define la corriente de ingreso, ¿sí? Me dice que es 1000 kilogramos por hora, está a 5 bares y a 25 grados. Entonces vamos a definir nuestra corriente, primero con composiciones. Sabemos que tenemos composiciones
fracciones en volumen. Para el etanol tengo 20%, para el 1-propanol 41%, para el 1-butanol o isobutanol 38% y para el agua 1%. ¿Sí? Normalizo, ya que he ingresado en porcentajes para poder hacerlo en fracciones, y me bota sus diferentes fracciones volumétricas. ¿Sí? Le doy OK, entonces mis composiciones ya están establecidas. Ahora voy a definir las condiciones a las cuales está siendo ingresada ese flujo. Me dice que la corriente tiene un flujo de kilogramos hora. Está a 5 bares y a 25 grados de temperatura. 25 grados centígrados de temperatura y 5 bares. ¿Sí? Ahora ya tengo definida mi mezcla de alcohol-agua, pero el problema me dice determinar el calor necesario para llevar hasta su punto de rocío a esta mezcla de alcoholes. Entonces, ¿cuál va a ser primeramente tenemos como variable objetivo o la cantidad a hallar, la variable a hallar es la cantidad de calor necesario, que como les dije va a ser la corriente de energía suministrada al heater para que esta mezcla de alcoholes pueda pasar hacia su punto de rocío. ¿Sí? Me dice que este heater suponga una caída de presión de 0.3 bares. Entonces, como especificación en el calentador me dice variación de presión desconocida. Entonces pongo la de 0.3 bares que me indica el problema, y luego no está definida aún porque no sabe la carga de energía que se suministra. ¿Sí? Pero eso puedo hallarlo estableciendo el punto de rocío, ¿no? O la temperatura a la que va a salir esta corriente. ¿Sí? Ahora, como nosotros sabemos, acá solo va a haber un cambio de temperatura. No hay, las composiciones van a ser las mismas. Y nos está diciendo que se lleva el punto de rocío. ¿Qué tenemos nosotros por los cursos de termodinámica definido como punto de rocío? El punto de rocío es aquel en que toda la masa que está en estado gaseoso o en fase vapor, cuando comienza a aparecer la primera gota o el primer condensado, el primer cambio de fase de vapor a líquido, ahí se llama el punto de rocío. Entonces nosotros vamos a suponer que en este punto de rocío toda la masa está en fase gaseosa. Entonces Hi-Sys me permite poder a mí ingresar la fracción de vapor a la que se encuentra dicha corriente de masa, ¿no? Acá yo puedo poner que la fracción de vapor es 1 y mi problema está definido, ya que va a haber una diferencial de presión que la da el equipo por teoría en el problema. ¿Y por qué va a haber esta diferencial de presión? Tiene sentido, ¿no? Se supone que acá en esta mezcla la fase de vapor es 0, o sea, todo está en estado líquido, ¿sí? Cuando una mezcla o un componente puro se evapora,
la por diagramas termodinámicos nosotros sabemos de que la presión para poder evaporar una, una mezcla o un componente puro, o una manera es el calentamiento directo, como en este caso, pero a la vez también va a haber una caída de presión, debido a que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un componente gaseoso, a mayor presión que se le ejerce sobre ese componente, se tiende a que dicho componente cambie de fase a la fase líquida. Entonces, al perder una fase líquida en presión, tiende a poder volatilizar de una manera más rápida, o mejor dicho, hay menos una fuerza que evita que dichas moléculas, cuando se comienzan a evaporar, venzan, ¿no? esa fuerza o esa presión que no les permite cambiar de fase. Son conceptos termodinámicos, y en este caso nosotros podemos ver agregándole una tabla, podemos ver las condiciones de cada inducción shock table. Podemos ver las condiciones o las propiedades de dichas corrientes. ¿Sí? Como les dije, no hay cambio químico, no hay reacción química, las masas siguen siendo las mismas. Ha habido una diferencial de presión, un cambio de temperatura, y podemos agregar una variable para poder ver la fase de vapor. En este caso, como ven, acá tenemos fracción de vapor cero, totalmente líquida, y acá totalmente vapor, ¿no? Otra propiedad que me indica de que puede estar esta mezcla vaporizándose o cambiando de estado o de fase, me la indica la densidad. Vamos a buscar la densidad. Y acá también le voy a agregar la variable densidad. Como ven, la densidad de los gases es menor a una densidad de una mezcla líquida, ¿no? Entonces nos certificamos de que realmente ha cambiado de fase. Y así es como se puede simular un heater, que es, como ven, nos sirve para poder hacer balances de energía, determinar propiedades físico-químicas, ¿sí? El siguiente equipo que vamos a ver van a ser los enfriadores o coolers. Estos se utilizan de forma idéntica al heater,
Pero para el caso en que se retire energía de una corriente de flujo, en este caso vamos a retirar energía o vamos a retirar calor, ¿sí? Para este caso utilizamos el siguiente icono, que es el de una flecha azul, que significa enfriamiento, y vamos a simularlo mediante un ejercicio, ¿sí? Abrimos un nuevo archivo, un nuevo caso. Primero leemos el ejercicio que me dice determinar la cantidad de calor que se debe extraer de una corriente de nafta ligera que tiene un flujo de 200 metros cúbicos hora, que está inicialmente a las condiciones de 60 grados centígrados y 2 bares, para enfriarla hasta 40 grados centígrados, utilizando como composición molar de la nafta isopentano, N-pentano, N-hexano y N-heptano. Suponer una caída de presión de 0.5 bares. ¿Sí? Vamos a agregar nuestros componentes, que son el isopentano, el N-pentano, N-hexano y N-heptano. ¿Sí? Como paquete de fluidos, sabemos que para hidrocarburos puros, el que mejor aproximación o mejor ecuación de estado da para hidrocarburos es la ecuación de Penrose. ¿Sí? Los coeficientes binarios establecidos, entonces vemos que el paquete de fluidos se acopla perfectamente para dichos componentes. Pasamos a la simulación. Identificamos el icono de proceso, en este caso un cooler o un enfriador. Vamos a cambiarle el nombre, cooler. El ingreso va a ser la nafta ligera. Vamos a ponerle HOF nafta. Y la salida va a ser una cold nafta, una nafta caliente, una nafta enfriada, y acá le vamos a poner Q1 o Q2, que es el calor que se va a retirar. ¿Sí? El ejercicio nos indica de que nos da las composiciones de la nafta. Vamos a definir nuestra corriente de ingreso, que es la HOF nafta. Primero vamos a definir las composiciones. En este caso utilizo una composición molar que consta de 35% de isopentano, 40% de N-pentano y 15% de N-hexano, y la diferencia, que sería 10% de N-heptano. ¿Sí? Normalizamos y ahí tenemos como fracciones molares a los diferentes componentes. Vamos a establecer sus condiciones de operación. En este caso me dice que es un flujo volumétrico de 200 metros cúbicos hora, con una temperatura de 60 grados y una presión de 2 bares. 60 grados y 2 bares de presión. ¿Sí? Me dice que tengo que enfriarlo hasta 40 grados y suponer una caída de presión en el equipo de 0.5 bar. El equipo me está diciendo de que no conoce la diferencia de presiones. En sus parámetros le indico que hay una diferencia de presión de 0.5 bares, y ahora no conoce la carga o duty, la carga de calor que se va a retirar.
pero eso va a quedar establecida definiendo nosotros a qué temperatura va a salir esta nafta. Como el ejercicio me dice, hay que enfriarla hasta 40 grados. Suministro el dato de temperatura y el equipo me queda definido. ¿Sí? Hay que retirar una carga de calor de 6.062 por 10 a la 6 kJ. Y como ven, obtengo mi nafta a la temperatura deseada. Vamos a agregar tablas para poder ver las propiedades. Tuve la nafta primeramente a 60 grados, la enfrié hasta 40 grados, para eso tuvo que haber una pérdida de calor, o mediante el equipo cooler se retiró una cierta cantidad de calor, hubo una caída de presión. Vamos a ver las fracciones de vapor que tienen cada corriente. Como ven, solo se ha enfriado en el mismo estado, en estado líquido ambas. Bien, continuando simplemente con los equipos de proceso para realizar estas transferencias de calor, vamos a tocar el tema de los intercambiadores de calor de coraza y tubos, que son los más conocidos en la industria. ¿Sí? Sabemos que en estos equipos una corriente fría y una caliente, que puede ser de líquidos y o gases, vapores, intercambian calor a través de las paredes de los tubos del intercambiador de calor. Como ven, acá está la configuración, digamos un diseño así preliminar de lo que sería un intercambiador de calor de tubo y coraza, ¿no? La coraza, que es la parte externa o la más rígida. También tenemos los tubos, en las entradas hacia los tubos, la salida de las corazas, los cabezales, las mamparas o bafles o deflectores. ¿Qué son estos bafles? Son segmentos circulares con perforaciones para dejar pasar los tubos. Estos segmentos ayudan a mejorar el coeficiente de transferencia o el área de transferencia, ¿sí? Lo que pasa es que estos están puestos de manera transversal a los tubos, de manera que hace que el flujo se haga una turbulencia en el flujo y que el área de contacto sea mucho mejor, ¿no? Para el intercambio, ¿sí? En este caso, en un intercambiador de calor de coraza y tubos, como regla práctica, se sugiere utilizar el lado de los tubos para el fluido corrosivo, sucio, incrustante o de mayor presión, o el más caro, mientras que el lado de la coraza se prefiere para hacer circular el fluido más viscoso, más limpio, de bajo flujo o en cambio de fase, ¿sí? Esta es una propuesta de diseño para poder tomar en cuenta en estos intercambiadores de calor, ¿sí? Para simular en un intercambiador de calor de coraza y tubos en Aspen Hightest se utiliza el icono que estamos viendo. Este icono de la paleta de modelos, ¿sí? El modelo básico que utiliza Aspen Hightest es el de Simple Endpoint, pero también hay otros modelos más rigurosos de diseño que también pueden ser simulados. Vamos a darnos cuenta cuáles son los diferentes modelos y qué variables o especificaciones te pide para que puedas realizar esa simulación. En cuanto a este simple endpoint, considera el coeficiente total de transferencia y los calores específicos como constantes y los perfiles de temperatura lineales, ¿sí?
vamos a desarrollar un ejercicio para poder entender cómo simular un intercambiador de calor de coraza y tubos. En este caso nos da un ejemplo, dice: se desea enfriar 5.000 kilogramos hora de etanol desde 90 grados Celsius hasta 50 grados utilizando agua de enfriamiento disponible a 25 grados y que se puede calentar como máximo hasta 40. Nos están dando las temperaturas, ¿no? Nos dan una temperatura de salida. Las presiones de entrada del etanol y del agua son 5 y 2 bar respectivamente. Se permite una caída de presión de hasta 0.5 bar en ambos lados y nos pide calcular el mínimo flujo de agua que se debe hacer circular por los tubos del intercambiador de calor de coraza y tubos, y nos da la configuración, ¿no? La construcción o cómo está construido este intercambiador. Nos dice que tiene un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. El tema AL. ¿Qué significa este tema AL? El tema significa la Tubular Exchanger Manufacturers Association, que es una asociación, ¿no? que dicta los parámetros o las configuraciones de un intercambiador de calor, y AEL es el modelo o el diseño, ¿no? configurado que manda esta asociación, que también te permite HYSYS en su base de datos tiene las diferentes configuraciones que manda el tema, ¿sí? La asociación de intercambiadores tubulares, manufacturadores de intercambiadores tubulares, ¿sí? Por acá tengo abierto el Aspen HYSYS. Vamos a desarrollar el ejercicio. Damos un nuevo caso. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, como bien sabemos, añadir nuestros componentes. En este caso tenemos etanol y agua, ¿sí? Buscamos al etanol, agregamos, también agregamos agua. Nuestro paquete de fluidos, como en el anterior ejercicio, un paquete de fluidos que simula o representa bien las correlaciones entre los componentes agua y alcoholes, es el glycol package, ¿sí? Seleccionamos el glycol package. La barra de estado nos dice que está bien. Revisamos los coeficientes binarios para ver las relaciones y vemos que es un paquete fluido soportado en coeficientes de actividad, ¿sí? Hay correlaciones, así que estamos en un paquete fluido correcto. Pasamos a la simulación. Como bien les dije, el icono que nos representa un intercambiador de calor de coraza y tubos es el siguiente, el Heat Exchanger. Lo selecciono. Vamos a cambiarle el modelo. Puedo cambiarle a diferentes modelos simplemente dándole clic derecho, cambiar icono, y le vamos a dar un modelo más característico de un intercambiador de coraza y tubo, ¿sí? Pasamos a definir las corrientes. Como ustedes bien se habrán dado cuenta, he venido realizando los equipos de procesos, simulándolos y adicionando las corrientes desde el mismo equipo de procesos. Es porque el simulador me permite dicha operación, dicho ingreso de datos, ¿sí? También se podría hacer definiendo las corrientes de materia por solitario, pero una manera más práctica de realizar la simulación es agregándole el mismo equipo, ¿sí? Entonces acá tengo el tube side inlet, el ingreso del lado del tubo, la salida del lado de los tubos, shell side inlet, el ingreso del lado de la coraza, y shell side outlet, la salida del lado de la coraza, ¿sí? Vamos a ponerle
intercambiador de calor al nombre del equipo. Entonces por el problema me dice que se desea enfriar 5000 kilogramos hora de etanol utilizando agua de enfriamiento, ¿sí? Las presiones de entrada de etanol y del agua son 5,2 bares. Se permite una caída de presión a ambos lados. Calcular el mínimo flujo de agua que se debe hacer circular por los tubos, ¿sí? Vemos cuál es la parte cuál es el fluido caliente. Va a ser el fluido caliente va a ser el etanol, y el fluido de enfriamiento va a ser el agua, ¿sí? El cual se va a calentar. Entonces, por el lado de los tubos está ingresando agua de enfriamiento y su salida es agua caliente. Y el lado de la coraza ingresa el etanol caliente y sale el etanol enfriado, ¿sí? Agua de enfriamiento, agua caliente, etanol caliente, etanol enfriado. Como ven, todavía no está resuelto este problema, ninguna de las corrientes están especificadas. Me dice que me dan la especificación del etanol, sus propiedades están totalmente definidas, tiene un flujo. Lo que vamos a calcular es el flujo de agua que necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a definir primero la entrada del etanol. Vamos a determinar su composición. Es etanol puro. Etanol puro. ¿Y a qué condiciones se encuentra? Vamos a revisar las condiciones. Me dice que está en 90 grados su condición inicial y su presión inicial es de 5 bares. 50 grados Celsius, 5 bares. Me da un flujo volumétrico, un flujo másico, perdón, de 5000 kilogramos hora. Flujo másico de 5000 kilogramos hora. Entonces tengo definida mi corriente de etanol, la que va a ingresar, ¿sí? Ahora me dice de que ingresa agua de enfriamiento a 25 grados. Agua de enfriamiento, vamos a especificar su composición, es agua pura. La temperatura 25 grados, su presión es 2 bares. Y no sabemos el flujo, ya que me está pidiendo como incógnita, como variable hallar el mínimo flujo de agua que se debe hacer circular, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo como dato es que sé hasta qué temperatura se va a enfriar este etanol y hasta qué temperatura se va a calentar el agua. Pero primero tenemos que definir las variables o satisfacer los grados de libertad en este intercambiador de calor. Como ven, me dice variación de presión desconocida, ¿sí? En los intercambiadores o en cualquier equipo de proceso, siempre HYSYS me da las opciones de design o de diseñar el intercambiador, yo darle mis condiciones, parámetros o especificaciones, o el de rating. El modo rating es, digamos, se utiliza mayormente para equipos que ya existen en planta
en los cuales ya está haciendo una determinada tarea y se desea optimizar el proceso que está realizando o ver hasta qué condiciones puede trabajar o cuáles son las condiciones adecuadas, ¿no?, en las que debería trabajar. En este caso me voy al diseño, me voy a los parámetros. Como ven, el modelo de intercambiador de calor que HYSYS te bota por defecto es el Simple Endpoint. También podemos cambiar para otros tipos de datos a ingresar. Podemos utilizar el modelo riguroso de coraza y tubos, el modelo simple de rating, el Simple State Rating, Simple Weight o el Dynamic Rating, ¿sí? En cada uno me va a pedir diferentes parámetros, pero para este caso no va a ser necesario añadir más especificaciones. Por ejemplo, en este Rigorous Shell 2 me pide más indicaciones acerca del lado de la coraza y el lado de tubo. Si yo tuviera las especificaciones de diseño o del manufacturador, podría ingresarlas, ¿no?, para ver hasta qué posibilidades puedo trabajar con ese equipo. Pero en este caso, como estamos diseñando uno para el trabajo que nos están pidiendo, vamos a hacer el Simple Endpoint. ¿Sí? Entonces me dice que especifique una caída de presión en el lado de la coraza y en el lado de los tubos. El ejercicio me lo indica, me dice que se permite una caída de presión de hasta 0.5 bar en ambos lados. ¿Sí? Entonces se supone que de hasta 0.5 bar. Si el etanol a esa temperatura, vamos a ver sus propiedades, se encuentra aún totalmente en fase líquida, ya que la fracción de vapor es 0. Se va a enfriar, va a seguir en estado vapor, ¿no? Perdón, en estado líquido. Se va a enfriar y el agua de enfriamiento, que va a ser la que se va a calentar desde 25 hasta máximo 40 grados, va a ser la que va a tender a pasar al estado gaseoso. Entonces, por termodinámica sabemos de que la composición de una materia, una masa, cuando tiende a pasar del estado líquido al estado gaseoso, no es necesario que llegue hasta su punto de ebullición para que recién cambie al estado vapor. Ya cuando se hace el calentamiento, hay cierta parte de la masa pequeña que puede estar cambiando a la fase de vapor, lo que en la temperatura de ebullición sí nos indica de que toda la masa ha pasado a vapor. Así que por efectos de termodinámica, voy a considerar de que el lado que pierde más presión va a ser el que tiende a pasar del estado líquido al estado gaseoso, que va a ser el agua. Entonces, como el agua está pasando en el lado de los tubos, voy a poner que este tiene el 0.5 bares de caída de presión, y para el etanol voy a poner de que solo quiero 0.3 bares. ¿Sí? Entonces me dice bajo especificación porque todavía no está definido o no tiene las variables necesarias para desarrollar o para completar la simulación, pero por el ejercicio tengo datos de salida. Me dice que el etanol se va a enfriar hasta 50 grados, entonces yo sé la temperatura de salida del etanol, le pongo la temperatura de salida, que va a ser 50 grados, y le pongo la temperatura de salida. El agua de enfriamiento ya definió su temperatura y su presión. Ahora voy a definir la temperatura de salida, que me dice que va a ser máximo 40 grados.
Entonces, como ven, cambió el color del intercambiador, el equipo está en la barra de estado OK. Me dice de que simuló de una manera correcta, y la variable a determinar era el mínimo flujo de agua que se debe hacer circular por los tubos del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, como bien sabíamos, al inicio del ejercicio no teníamos el flujo volumétrico en este lado del agua. Para esas condiciones y con esas especificaciones de diseño, me dice de que debo alimentar 1.942 por 10 a la 3 metros cúbicos por hora de agua, ¿sí? O un flujo másico de 1.938 kilogramos hora. Para lograr ese enfriamiento desde 50 grados, vamos a hacer una tabla. Para el agua de enfriamiento, para el agua caliente, para el etanol caliente también, para el etanol enfriado, ¿sí? Acá en etanol caliente la temperatura era 90 grados, ¿sí? Ponemos las tablas. Entonces acá tenemos las condiciones. El etanol caliente ingresó a 90 grados, salió a 50 grados, enfriado. La presión fue de 500 kilopascales o 5 bares, salió a 4,7 bares de 470 kilopascales. El agua de enfriamiento ingresó a 25 grados y a 2 bares de presión y salió a una temperatura máxima de 40 grados y una presión de 1.5 bar, ¿sí? Vamos a añadir acá flujo volumétrico para ver cuánto de bien. En el ejercicio, una cosa que me había faltado explicarles un poco fue acerca de entonces me dice de que necesita los 9.6 pasos que da por los tubos y por 3 metros cúbicos por hora para poder llegar a definir los parámetros, ¿sí? El intercambiador de calor, como ven, por defecto siempre HYSYS te va a botar que da 2 pasos por los tubos y 1 paso por la coraza, que es la geometría de un intercambiador normalmente, ¿sí? Pero depende del tipo de fluido que se va a enfriar o depende de cuánta va a ser la variación de temperatura. Vamos a ver si es que nos conviene diseñar con 2 tubos, con 4 tubos, etcétera, con 1 paso por la coraza o 2 pasos, ¿sí? Como ven, acá también se puede poner cómo quiere que se encuentren los fluidos o el sentido de los fluidos. En este caso es contracorriente, también puede ser paralelo o co-current, como en este caso, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a un siguiente equipo de proceso, el cuales son los hornos o fire heater. Estos hornos también se pueden simular en Aspen HYSYS para llevar a cabo balances de materia de energía en estado estacionario
y simulamos, ¿no?, un calentador por fuego directo tipo horno, ¿sí? El modelo de quemador solo puede realizar cálculos para combustibles de tipo hidrocarburos puros. La extensión de la reacción de combustión depende de la disponibilidad de oxígeno, lo cual usualmente está gobernado por la relación aire-combustible, dada por la siguiente fórmula: AF, que es igual al flujo másico de oxígeno entre la sumatoria del flujo másico de combustible entre la fracción másica de oxígeno presente en el aire, ¿sí? Nosotros podemos fijar los límites de la combustión con los valores máximos o mínimos de AF, de modo que la llama puede encenderse o se apague cuando la relación aire-combustible cae debajo del valor mínimo de AF. El calor liberado por la combustión es el producto del flujo molar de combustible con el calor de reacción a la temperatura y presión a la que se da la combustión. En este equipo no es necesario especificar un set de reacción, que vamos a aprender a simular reacciones en las siguientes clases para añadir un cierto set de reacciones a un equipo de proceso, ¿no?, en el cual se da una reacción química. ¿Sí? Los cálculos de transferencia de calor en este equipo están basados en balances de materia y energía para cada zona. Como vemos la imagen, vamos a agrandar un poco. El horno está constituido por tres zonas claramente definidas, las cuales son la zona radiante, la zona convectiva y la zona del economizador, ¿sí? Dentro del modelo de Heisis, dentro ya de los cálculos matemáticos que hace este tipo de proceso, ya está definido los balances para cada zona, ¿sí? Nosotros lo que simplemente tenemos que agregar son los componentes con los que estamos trabajando, las condiciones y algunas variables que sí son indispensables, como en este caso para una combustión va a ser la relación de oxígeno, con qué combustible está trabajando, etc. Vamos a realizar un ejercicio, el cual me dice: después de pasar por un tren de precalentamiento, 100.000 barriles por día de crudo con una densidad 29.32 grados API se alimenta a un separador pre-flash que opera a 450 grados Fahrenheit y 75 psi, del cual el producto líquido es calentado en un horno hasta 650 grados Fahrenheit, mientras que el vapor se bypassea y se vuelve a mezclar con el líquido antes de ingresar a la columna de destilación atmosférica. Sabiendo que el horno solo tiene zona radiante, la mezcla aire-gas-combustible ingresa al horno a 120 grados Fahrenheit y 16 psi. Se utiliza un 5% de oxígeno en exceso para asegurar la combustión, y los gases de combustión salen del horno a 800 grados Fahrenheit, ¿sí? Determine la cantidad de gas natural. El gas natural o el combustible en este caso va a ser 90% metano y 10% etano. Se utiliza como combustible. La carga térmica o el duty y la eficiencia del horno. La composición de los gases de combustión. El ejemplo me da el diagrama de flujo, cómo debe ser diseñado este pequeño proceso de combustión, y me da los ensayos del laboratorio, ensayo de destilación de True Boiling Point, para caracterizar el crudo, ¿no?, que se va a ingresar, ¿sí? Entonces vamos a pasar a realizar el ejercicio. Vamos a un nuevo caso. Vamos a ver cuáles son nuestros componentes. En este caso, este crudo, que se determina por ensayos de laboratorio, sus propiedades y demás, pueden ser caracterizados o suministrados a las PEN Heisis mediante un Oil Manager,
¿Qué es un oil manager? El oil manager es un tipo es una opción que nos permite caracterizar un crudo de petróleo dependiendo de sus propiedades, en este caso propiedades bulk, que nos da que es una densidad estándar de 29.32 grados API, o también mediante ensayos de True Boiling Point, ¿sí? Que son determinados en laboratorio, y también de los contenidos de ligeros que tiene este, este crudo de petróleo. Me voy a Oil Manager, pero antes de ingresar eso, primero voy a ingresar los demás componentes que van a estar dichos que van a hacer parte del proceso. En este caso, mi combustible, que es el gas natural, que es metano y etano. Voy a agregar metano, etano. Me dice de que se utiliza 5% de oxígeno en exceso y hay una mezcla de aire, gas, combustible que ingresa al horno. Entonces el oxígeno está siendo suministrado mediante aire. Entonces, como sabemos nosotros, el aire es una mezcla en mayor composición de oxígeno y de nitrógeno. Se considera ambas como los más representativos dentro de la mezcla. Y como va a haber una combustión, nosotros sabemos que parte de los productos de combustión son el CO2 y el agua en forma de vapor, ¿sí? Vamos a nuestro paquete de fluidos. Como estamos trabajando con hidrocarburos y vamos a trabajar con un crudo de petróleo, el que mejor simula o caracteriza a esos componentes es la ecuación de estado de Penrose, ¿sí? Ahora, teniendo ya esto definido, veo que mis coeficientes binarios se encuentran definidos para todas las mezclas que puede haber. Me voy al Oil Manager y ingreso un ensayo, Input Assay, ¿sí? Agrego un ensayo de laboratorio. Me dice, para definir la caracterización que se lleva en laboratorio, me dice, ¿tiene propiedades Boole? Si son usadas. En este caso, ¿qué propiedades Boole? Me dice que tiene una densidad estándar de 29.32 API. Standard Density 29.32 grados API. API 60, ¿sí? Después el tipo de data o de datos del ensayo es mediante el True Boiling Point. También me da otros tipos de ensayos, puede ser la STM-D86, el D1160 mediante cromatógrafo, etc. Pero en este caso los datos suministrados son por True Boiling Point, ¿sí? Tiene componentes ligeros, ¿sí? Vamos a ingresar la composición. Una curva de pesos moleculares no está especificada, curva de densidad tampoco, curva de viscosidad tampoco. La destilación o el ensayo de True Boiling Point ha sido dada en condiciones atmosféricas, ya que no nos indica si ha sido a vacío. Y vamos a llenar nuestros datos, ¿no? La propiedad de Boole ya le ingresamos, la densidad estándar, los componentes ligeros. En este caso, como vemos, los ligeros va a contener metano, etano, propano, isobutano y N-butano, pero nosotros hemos ingresado solo metano y etano, así que podemos regresar a la lista de componentes y agregar el propano, el isobutano
y el N-butano. ¿Sí? Entonces ya tenemos en nuestro ensayo de laboratorio, vamos a ingresar nuestras composiciones de ligeros. Me dice que es 0.0065 en porcentaje volumen para el metano, 0.0065 en porcentaje volumen, porque también puede ser porcentaje mol, porcentaje masa o flujos. ¿Sí? El etano es 0.0225. El propano 0.32. .24 para el isobutano y 0.82 para el N-butano. Como vemos, la composición mayormente se encuentra en N-butano, entonces esto quiere decir que son líquidos de gas, son líquidos, ¿no?, de petróleo, de este hidrocarburo. Mayormente está compuesto por líquidos. En su posterior destilación, una mayor presencia va a ser de diésel o gasolinas ligeras, ¿no?, de gasolinas ligeras en sí, ya que metano, etano o hasta el propano son considerados como componentes de gas natural. A continuación vamos a hacer el ensayo de laboratorio. Nos da la opción distillation, que son el ensayo tipo True Boiling Point o TBP. La base está escrita en porcentaje volumen, así que acá pongo que es en porcentaje volumen o en liquid volumen. Edito el ensayo. Me dice de que todos estos porcentajes de volumen vamos a ingresarlos. Acá yo los tengo escritos para poder hacer más rápido el ingreso de datos. Me dice que 0.0 le corresponde a una temperatura de 15 grados Fahrenheit. A 4.5 le corresponde una temperatura de 90 grados Fahrenheit. A 9.0 le corresponde una temperatura de 165 grados Fahrenheit. A 14.5% le corresponde una temperatura de 240 grados Fahrenheit. A 20.0 le corresponde una temperatura de 310 grados Fahrenheit. A 30.0 le corresponde una temperatura de 435 grados Fahrenheit. A 40.0 le corresponde una temperatura de 524 grados Fahrenheit. A 50%, le corresponde a una temperatura de 620 grados Fahrenheit. A 60% le corresponde una temperatura de 740 grados Fahrenheit. A 70% le corresponde una temperatura de 885 grados Fahrenheit. A 76% le corresponde una temperatura de 969 grados Fahrenheit. A 80% le corresponde una temperatura de 1015 grados Fahrenheit. Y a 85% le corresponde una temperatura de 1050 grados Fahrenheit. Le damos OK. Y como vemos, me dice que mi tabla está completa, pero el ensayo todavía no está calculado. Tengo que darle a Calculate y me dice que el ensayo fue calculado. ¿Sí? Luego de eso, tengo que darle a Output Blend para poder nosotros hacerle conocer al simulador que ya esta mezcla o este ensayo está listo para su uso. Agrego
el ensayo 1, lo agrego. Me dice en qué unidades está especificado este ensayo 1 del laboratorio. Me da el ejercicio, me da el flujo, me dice que es 100.000 barriles por día. Es 100.000 barriles por día, ¿sí? Y luego de eso le doy a Install Oil, que significa de que ya está especificado este ensayo, ¿sí? Cuando le das a Install Oil, el ensayo ya se aparece en la pantalla de simulación, listo para usarse, totalmente definido en composiciones, en presiones, en presión, en temperatura, etc. ¿Sí? Instalo. Puedo poner el nombre de la corriente, en este caso quiero que se llame crudo. Y lo instalo. Como ven, pasamos a la pantalla de simulación y vemos que mi crudo de petróleo ya está definido, en el cual solo me falta definir su temperatura y su presión, la cual va a trabajar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a diseñar nuestro diagrama de flujo. Me dice que este crudo pasa a una columna pre-flash o a un separador. ¿Sí? Es este equipo separador. Voy a llamarle pre-flash. La corriente de entrada va a ser el crudo, la corriente de vapor va a ser el pre-flash vapor y la corriente de salida del líquido va a ser el pre-flash líquido. Si desean, podemos nosotros ir resolviéndolo paso a paso o diseñar primero todo nuestro diagrama y luego ingresar las condiciones necesarias para que se simule todo el proceso, ¿no? Pero en este caso vamos a ir desarrollándolo paso a paso para poder entender bien cómo se va dando la simulación. ¿Sí? Solo tengo que definir a mi crudo. Según el ejercicio, el crudo se alimenta a un separador pre-flash que opera a 450 grados Fahrenheit y 75 psi. ¿Sí? Como sabemos, las condiciones de entrada del crudo de petróleo para que entre a un separador y pueda ser separado en sus fases vapor y líquido, debe ingresar a las condiciones necesarias para que se pueda dar la separación. Entonces, las condiciones en las que opera el separador pre-flash van a ser las mismas de las condiciones de entrada del crudo, ¿sí? Entonces sabemos que el crudo va a ingresar a 450 grados Fahrenheit y 75 psi de presión. 450 grados Fahrenheit y 75 psi de presión. Entonces ya tengo definido, tengo mi corriente separada en fase vapor y separada en fase líquido. ¿Sí? Luego, el diagrama de flujo me sugiere de que este líquido separado en la columna de preflasheado va a pasar a un horno.
El horno está especificado en la paleta de modelos bajo el nombre de Fire Heater. Ingreso el Fire Heater. ¿Sí? Le vamos a poner de nombre horno. Y en el cual la corriente de ingreso va a ser la corriente Prefresh Liquid, en el cual va a salir crudo calentado. Otra corriente de ingreso va a ser el aire. Para el aire y para el combustible tiene su propio lado de ingreso. En este caso el aire acá. Y la corriente de combustible que va a ser natural gas. ¿Sí? Los productos de combustión se van a llamar fluid gas, tal como nos especifica el diagrama del proceso. ¿Sí? Ya tengo definida, solo que no soluciona debido a que me dice que detecta composiciones que no deben ser cero en cuanto al nitrógeno y al oxígeno para resolver este quemador. ¿Sí? Vamos a los parámetros, y en este parámetro yo puedo ingresar en los parámetros yo puedo ingresar el porcentaje de aire en exceso, el cual el ejercicio me dice que va a ser 5% de oxígeno en exceso. La eficiencia la va a especificar cuando simule el problema. Ahora lo que yo tengo que suministrar para que pueda desarrollarse este ejercicio, como bien lo había dicho, tiene que tener una composición de oxígeno y nitrógeno para que se pueda desarrollar la combustión, igualmente para el gas natural. Así que yo tengo esas condiciones de entrada. En el aire, su composición, yo sé que es 0.21 en oxígeno y 0.79 en nitrógeno. Las condiciones van a ser 120 grados Fahrenheit y 16 psi de presión. Ahora me dice de que el gas natural, su composición, el combustible, que en este caso el gas natural va a ser 90% metano y 10% etano, 0.9 metano y 0.1 etano. Las condiciones a las que ingresa son las mismas que el aire a 120 grados Fahrenheit y 16 psi. 120 grados Fahrenheit y 16 psi. ¿Sí? Me dice el producto líquido es calentado en horno hasta 650 grados Fahrenheit y la salida de los gases de combustión son de 800 grados Fahrenheit. Acá yo voy a saber que la salida va a ser a 650 grados Fahrenheit para los productos líquidos y la temperatura de los gases efluentes o de los gases de combustión va a ser de 800 grados Fahrenheit.
Como vemos, simuló el horno debido a que le suministré las condiciones de entrada, le suministré cuánto porcentaje de exceso de aire iba a utilizar. Esa variable era la necesaria para que pueda simular el proceso, y aparte me pedía la composición de oxígeno y aire que iba a ingresar. ¿Sí? Vamos a seguir con el diagrama del proceso. Y luego tenemos un mixer. Mixer al cual ingresa los productos de vapor y el hot crudo, dándome una una salida de voy a poner producto. Entonces nuestra simulación está realizada. Hemos simulado nuestro horno de combustión. Mediante las condiciones necesarias hemos aprendido a caracterizar un crudo de petróleo mediante ensayos de True Boiling Point. Ahora vamos a determinar las incógnitas que nos piden. Me dice la cantidad de gas natural que se utiliza como combustible. Acá gas natural le voy a poner una tablita. Y entonces me está diciendo que para que se dé esa combustión, el flujo molar debe ser de 555.4 libras por hora. ¿Sí? En este caso, los flujos molares de gas natural siempre son mejor expresados en una unidad que se llama pies cúbicos estándar por día de gas natural, o miles de pies cúbicos estándar por día de gas natural. Vamos a cambiar la unidad. El flujo molar lo voy a poner en MMSCFD, que significa miles de standard cubic feet por día o per day, ¿sí? Entonces me dice que necesita 5.058 miles de pies cúbicos estándar por día para poder llevar a cabo, de gas natural, para poder llevar a cabo esa combustión, ¿sí? ¿Qué otra incógnita me pide? Me pide la carga térmica, de duty y la eficiencia del horno. Vamos al horno. La eficiencia me dice que tiene un 79.29% de eficiencia. La carga térmica, el duty va a ser 1.701 por 10 a la 8 BTUs por hora. O sea, esa es la cantidad de flujo calorífico que suministra el horno para que se pueda dar esa combustión y ese calentamiento del crudo. ¿Sí? Ahora también me pide la composición de los gases de combustión. Vamos a ingresar y vamos a ver la composición. Me dice de que tiene 0.091
en fracción molar de oxígeno, 0.7197 en fracción molar de nitrógeno, 0.0932 en fracción molar de dióxido de carbono y 0.1780 en fracción molar de agua como vapor. ¿Sí? Esas son las composiciones de los gases de combustión que se encuentran totalmente en fase de vapor a la temperatura de 800 grados y a una presión de 16 psi. Bien. Y por último vamos a pasar a conocer los intercambiadores de calor compactos, o los LNG Exchangers. Estos son equipos que mayormente se utilizan en plantas criogénicas y también en procesos de separación de gas natural, endulzamiento de gas natural, también para quitar o remover agua de gas natural. Son equipos de bastante uso en ese tipo de procesos. Me dice que el modelo de LNG Exchanger de Aspen Heisey resuelve balances de materia y energía para intercambiadores de calor con múltiples corrientes y para redes de intercambiadores de calor. Acá me da una imagen de un intercambiador de calor compacto. Como ven, tenemos una corriente A, una corriente B y una corriente C. Esta está ingresando por el lado de acá, sale por acá, por el otro extremo. La corriente A ingresa en contracorriente a esta corriente B, sale por el otro extremo. Y como ven, también tenemos una corriente C que pasa de manera transversal, ¿no? Como bien lo explica acá la teoría, esta simulación de este equipo se da cuando las corrientes pueden ser, son múltiples corrientes, ¿no? O redes de intercambiadores de calor. Después de este enfriador, de este intercambiador compacto puede pasar a otro intercambiador compacto, etc. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una planta criogénica de separación de líquidos de gas natural, en la cual se utilizan dos intercambiadores de calor criogénicos, el LNG 400, que tiene 4 corrientes, y el LNG 470, que solo tiene 2 corrientes. Acá vemos dos torres de fraccionamiento, un separador flash, equipos de turbo expander, uno de compresión y uno de expansión para poder llegar a las condiciones necesarias. ¿Sí? Esto puede ser tema de estudio para próximas clases también, simulación de procesos de gas natural, cuando ya hayamos entendido el funcionamiento de los demás equipos. En este caso el ejemplo nos pide: con el fin de utilizar el método corto de diseño recomendado por la GPSA, que es la Gas Processor Suppliers Association, para dimensionar el intercambiador de calor LNG 470, usted debe obtener mediante simulación la curva de enfriamiento de este equipo. Como especificación de diseño, use delta de temperatura igual a 5 grados Fahrenheit entre las corrientes 45 y 42. Utilice la siguiente información. Nos especifica las corrientes, nos define las corrientes para este intercambiador de calor, el LNG 470, en la cual por el lado del fluido caliente va a ser la línea o la corriente 44, al cual al enfriarse se convierte en la línea 45, y la corriente 42, que es el fluido frío, pasa a ser la corriente 43A, ¿no? Que se calienta.
Como vemos, nos da las composiciones en fracción molares de las corrientes de caliente y fría. Vemos que la composición en metano de la corriente 44 de la corriente caliente es 0.7460 y de la corriente fría es 0.9660. Esta podríamos denominarla una torre desmetanizadora, ya que su mayor porcentaje de separación en su fracción principal o su mayor porcentaje de separación se da en metano. Y en este caso la primera torre de fraccionamiento de la cual sale la corriente caliente tiene menos composición en metano, pero también tiene composición de otro tipo de gases, ¿no? Y líquidos también de gas natural como el butano. Perdón. Entonces vamos a pasar a la simulación. Vamos a armar un nuevo caso. Vamos primeramente a agregar nuestros componentes, que son metano, etano, propano, isobutano, N-butano y CO2. Metano, etano, propano, isobutano, N-butano y CO2. Nuestro paquete de fluido, como estamos trabajando con hidrocarburos, Penn-Robinson, el más adecuado, coeficientes binarios establecidos. Pasamos a la simulación. En este caso solo nos indica simular el intercambiador de calor compacto, el LNG470. El intercambiador de calor compacto está definido en Aspen-Hayes mediante este icono, el LNG Exchanger. Hacemos un poquito más grande. El tamaño lo puedo modificar de cualquier equipo de proceso en la pestaña Flowsheet Modify y Size, ¿sí? Size, quiero de repente ponerlo más chico o agrandarlo un poco, ¿sí? Entonces este va a ser el LNG470. Cuyas corrientes de entrada para el lado caliente es la corriente 44 y la corriente de salida del lado caliente es la corriente 45. 44, 45. En la corriente que ingresa, la corriente fría es la 42, sale calentada en la corriente 43. (42, 43A). ¿Sí? Me dice que no está especificado la variación de presión, lo cual lo vamos a suministrar conforme vayamos desarrollando el ejercicio. Solo un poco más grande. ¿Sí? ¿Qué más me indica el problema?
me define las corrientes. Como ven, la 44 está a menos 23.66, mientras la 42 está más fría, a menos 100.2450. Vamos a definir primeramente nuestra corriente 44. Las composiciones. Están especificadas en fracción molar. 0.7460, 0.2041, 0.0402, 0.0014, 0.0013 y 0.0070. ¿Sí? Eso para la corriente 44. Sus condiciones: menos 23.66 grados Fahrenheit y 380 psi de presión. Menos 23.66 grados Fahrenheit y 380 psi de presión. Su flujo molar es 3.28 miles de pies cúbicos estándar por día. Ahora ingresamos los datos para nuestra corriente número 42. Primero vamos a la composición. Que están en fracciones molares: 0.9660 para el metano, 0.0287 para el etano, 0.0009 para el propano, 0.00 para el isobutano, también para el N-butano, y presencia de CO2 0.0044. ¿Sí? Después de haber ingresado nuestros datos, nos vamos a definir sus condiciones de presión y temperatura. Está a menos 124.5 grados Fahrenheit, con una presión de 370 psi, un flujo molar de 18.83 pies cúbicos estándar por día. Ahora nos indica también en la gráfica, la tabla, que la caída de presión es de 5 psi para cada corriente, dato que nos está pidiendo suministrar nuestro intercambiador compacto. 5 psi, 5 psi, y aún no simula, ya que me indica de que está bajo especificación. Pero por dato de problema, yo tengo que este equipo, como especificación de diseño, puedo utilizar una variación de temperatura de 5 grados Fahrenheit entre las corrientes 45 y 42. ¿Sí? Y como yo pongo esa especificación de diseño, ingreso a mi intercambiador de calor. En la parte de diseño me voy a specs. En especificaciones yo puedo agregar una variable, la cual la conozco para poder satisfacer
esta simulación o los grados de libertad para que pueda darse a cabo la simulación. En este caso, por defecto, HYSYS me dice que una especificación para poder desarrollar este intercambiador de calor es el balance de calor, pero yo no tengo un valor específico de energía extraída o suministrada, así que agrego una variable, la cual va a ser, busco el tipo de variable, va a ser el delta T, la variación de temperatura, ¿sí? Entre una corriente y otra. En este caso el problema me indica de que la variación va a ser entre la corriente 45 y 42. La corriente 45 y 42. Y el valor de la especificación va a ser de 5 grados Fahrenheit. 5 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces mi intercambiador de calor está totalmente especificado. Puedo determinar la corriente de entrada, a qué temperatura va a salir la corriente caliente y a qué temperatura va a salir la corriente fría. Vamos a agregar tablas. Para poder comparar. Entonces, como ven, las condiciones iniciales de nuestra corriente 44 fueron menos 23.66 grados Fahrenheit y la corriente de salida, que fue la corriente 45 para el lado caliente, o para la corriente caliente en este caso, se enfrió, llegó hasta 119.5, hasta menos 119.5, y por efecto, por el intercambio de calor, la corriente que ingresó primeramente fría, que fue la 42 a menos 124.5 grados Fahrenheit, sale más caliente a una temperatura de menos 72.85 grados Fahrenheit. ¿Sí? En el intercambio, como les decía, para poder diseñar un equipo de proceso también es válido ingresar variables de especificaciones de diseño, lo cual lo vamos a ver más comúnmente para diseñar torres de fraccionamiento, equipos de destilación, ya que ahí hay unas ciertas especificaciones de diseño para que puedan ser desarrolladas las simulaciones. Y en este caso, en este ejercicio, nos pide obtener mediante simulación la curva de enfriamiento de este equipo o de este intercambiador. ¿Cómo ploteamos o graficamos nosotros una curva de enfriamiento para un intercambiador de calor? Ingresamos primeramente en nuestro equipo, haciéndole doble clic, nos vamos a Performance, nos vamos a Plots, y acá vamos a poner la composición caliente o la corriente caliente y la corriente fría, perdón, y la corriente caliente, ambas vamos a plotear y vamos a graficar, como nos pide la curva de enfriamiento, vamos a graficar el flujo de calor versus la temperatura, ¿sí? Como variable independiente vamos a poner el flujo de calor, ya que la temperatura depende de cuánto flujo de calor se intercambie entre los dos fluidos, caliente y frío. Acá vamos a poner el heat flow y acá vamos a poner la temperatura, ¿sí? Entonces ahí podemos apreciar, como vimos, la corriente caliente, su condición inicial estuvo en alrededor de menos 23.66 grados Fahrenheit, y conforme ha ido perdiendo capacidad, ha ido perdiendo la cantidad de calor o el flujo de calor,
que le es suministrado a la corriente fría, disminuye su temperatura, ¿no? Hasta llegar a su punto de salida, que fue menos 119.5 grados Fahrenheit. Y lo mismo para la corriente fría, que empezó siendo desde menos 124.5, conforme iba ganando capacidad, iba ganando flujo de calor que le fue suministrado de la corriente caliente, iba ganando temperatura, ¿no? Hasta llegar a su temperatura de salida, que fue alrededor de menos 79.5 grados Fahrenheit. Esta sería nuestra curva de enfriamiento, en la cual la podremos leer así, ¿no? Cuando vemos de que un intercambiador no está funcionando de una manera correcta, es cuando de repente hay un cruce de temperaturas, en la que en cualquiera de estos puntos en puntos de determinado estado rectas cruzan, no podría darse esa relación, indicaría de que el intercambiador de calor no está cumpliendo su función. ¿Sí? Entonces, con eso voy a dar por concluido el tema de transferencia de calor utilizando el simulador de procesos PENHYSYS. Ya vimos los diferentes equipos que se pueden simular. Como les digo, esta es una enseñanza de manera básica, ya que estamos conociendo equipos parte por parte, no estamos haciendo en sí un proceso completo, ya que primeramente tenemos que conocer el equipo, cuál es su funcionamiento de una forma singular, para que luego se pueda acoplar a un proceso, ¿no? Ahora tengo algunos problemas, un par de problemas que podría suministrarle, correspondientes a este temario que he desarrollado, para que puedan desarrollarlos, y si es que desean pueden escribirme en los comentarios para poder suministrar los ejercicios y ver y que se puedan capacitar, ¿no? Con otro tipo de datos, pero utilizando los mismos equipos que hemos desarrollado en este temario. Y otra consulta que tenía es que si desean que yo siga con estas presentaciones o estas diapositivas, o la ven un poco, no sé, quizás de repente están un poco sobreentendidas, porque son algunas definiciones, ¿no? Si es que ustedes ya conocen la definición perfectamente, entonces podríamos de frente pasar al desarrollo de ejercicios. Así que también les agradecería que me dejen en sus comentarios si es que desean que siga con estas diapositivas o que vaya de frente a un balotario de ejercicios para poder desarrollar las simulaciones en las PENHYSYS. Bueno, con eso me retiro, y también les iba a comentar de que ahora los videos van a ser subidos los lunes o más tardar los martes. Y el próximo tema a desarrollar va a ser equipos de destilación, ¿sí? Columnas de destilación, operaciones de transferencia de masa, en el cual también vamos a desarrollar separaciones líquido-líquido o líquido-vapor, ¿no? En el caso de las columnas de fraccionamiento o destilación. Sin más que decirles, agradeciéndoles por visualizar los videos y por los comentarios que he recibido, motivándome a regresar a este proyecto. Prometo estar más activo, responder sus preguntas, sus dudas, y por qué no intercambiar información entre otros compañeros de la profesión de ingeniería química, si también manejan este software, poder intercambiar, ¿no?, dichos conocimientos. Me despido y esperando de que todos se encuentren muy bien y que
sigan en la búsqueda del conocimiento y de que les sirva de mucha ayuda estos temas de ingeniería. Hasta luego.